Bienvenidos a todos al tercer taller de preparación para los trabajos de investigación para la Conferencia Interamericana de Contabilidad en Paraguay 2025. Presentamos a nuestro expositor, el PhD Contador Público Colegiado René Pérez, presidente del Centro Nacional de Investigación de Ciencias Contables de la Junta. Le doy el pase para que usted pueda hacer su presentación. Muchísimas gracias, estimada Marisabel. En primer lugar, un saludo muy cordial. Es una honra poder compartir este espacio con todos los colegas que ya se vienen conectando. A ellos mi reconocimiento por el esfuerzo que hacen para estar presentes en pro de incentivar, en pro de hacer investigación en el Perú, específicamente de enaltecer a lo que es la contabilidad y a través de la investigación hacer la producción de nuevos conocimientos para justamente llevar a los sitiales donde debe estar nuestra hermosa y querida profesión. Permítame entonces presentar pantalla a través de esta presentación y en este momento quisiera que me vaya confirmando en cuanto presente, estimada Marisabel. A ver, vamos. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Bien. ¿Se puede apreciar mi pantalla? Por favor, me indica. Sí, sí se ve. Ya, ¿está bien? Pues, Entonces, muy amable. Gracias. Entonces vamos empezando a trabajar en este tercer taller sobre lo que es la metodología sugerida en el marco de esta conferencia interamericana de contabilidad a realizarse en Paraguay. Retomando aquello que hemos trabajado ya anteriormente respecto de en realidad este es el tercer taller, hemos tenido un taller el día 24, el día 10 y con esto estamos en el tercer taller y nos queda el taller para el 24 de este mes de marzo, ¿no? Iniciamos en febrero y exactamente también el 24 de marzo estamos concluyendo con estos talleres. Ahora bien, entonces dentro del flujograma que nos hemos planteado, todo lo que estamos viendo con rojo pues está coberturado y nos está quedando pendiente justamente el segundo acompañamiento respecto a comentarios metodológicos a los trabajos nacionales. Dicho esto, quisiera retomar alguna pequeña temática en cuanto a aquello que hemos dicho que en cuanto a los trabajos nacionales, sus características, ¿no? En cuanto al número de autores, deben ser 3, tiene que estar un miembro que corresponde, que esté integrado a lo que es la IC, en cuanto a las limitaciones, la responsabilidad y promoción, el contenido, la extensión, recuerden, de los trabajos es entre 7.500 a 10.000 palabras, ¿no? Los derechos de auditoría se ceden a lo que es la IC y el plazo de presentación, pues hemos ya comentado todo esto. Bien, también hemos visto en cuanto al temario, que el temario para esta 36 Conferencia Interamericana de Contabilidad, CIT Paraguay 2025, está organizada en 12 áreas, ¿no? Y esas 12 áreas incluyen la investigación contable, las normas y prácticas de auditoría, el sector público, educación, administración y finanzas, ética, ¿no? Tributación, gestión integral de micro, pequeñas y medianas organizaciones, sistemas y tecnologías de la información, gestión de calidad, peritaje contable y auditoría forense. En este taller, este tercer taller referido a la metodología sugerida, yo quisiera el día de hoy focalizarme en algunos puntos que ya hemos venido trabajando. En primer lugar, reiterar a manera de un pequeño repaso respecto a cómo comprender la ciencia desde un punto de vista sintagmático,
¿no? Y cómo entender estas técnicas cualitativo, cuantitativo y mixto en materia de investigación como técnicas. Entonces, esta comprensión es importante y por ello les recuerdo que hemos venido trabajando esto de los enfoques de investigación en el segundo taller, porque es muy importante partir de un enfoque epistémico, filosófico para hacer investigación, debido a que este precisamente determina el método de investigación. Y entonces, teniendo el método, teniendo el enfoque, seguramente utilizaremos un conjunto de técnicas, dentro de las cuales están las técnicas cuantitativas, cualitativas o mixtas. Entonces, para que algo se pueda considerar un enfoque de investigación, debe cumplir determinados criterios. Y estos criterios son: primero, debe responder desde la filosofía interrogantes como ¿qué es conocer?, ¿cómo se conoce?, ¿para qué se conoce?, y ¿cómo se valida dicho conocimiento? Debe haber generado aportes, conceptos y teorías en diferentes disciplinas. Debe tener unas raíces filosóficas distinguibles y debe haber desarrollado por lo menos un método para investigar. Entonces, cuando estamos hablando de un enfoque, claro, que tiene que tener pues una mirada desde la filosofía, tiene que tener un método para hacer investigación y tiene que tener claridad en cuanto a lo que considera dicho enfoque, que es el conocimiento, ¿no es cierto?, cómo se valida este conocimiento, para qué sirve el conocimiento, entre otros aspectos. Ahora bien, claro, el material, y reitero, estoy compartiendo material que ha sido en parte construido por Jacqueline Hurtado de Barrera, quien expone el tema de lo que es la investigación holística. Por eso que en las diapositivas que aparece el nombre de la doctora Jacqueline, pues tomar en consideración. En síntesis de lo que hemos venido trabajando en el evento 2, en el taller 2, pues hablamos de enfoques de investigación y nos centramos en lo que es el pragmatismo, empirismo, estructuralismo, la fenomenología, el materialismo dialéctico, el pragmatismo sociologista, el racionalismo y el positivismo, ¿no? Estos 8 enfoques como modelos epistémicos vistos desde la filosofía, para poder pues adentrarnos en lo que es los métodos de investigación. Y entonces dijimos que dentro de estos enfoques existen estos métodos de investigación, y dentro del componente metodológico, cada modelo, ¿no?, cada enfoque ha delineado las etapas de su método en correspondencia con su objetivo de la investigación. Entonces, el objetivo de investigación, que lo vamos a ver en unos minutos más, es bastante importante porque determina muchísimos aspectos en materia de investigación. Pero lo que quería resaltar en esta parte es que cada enfoque tiene su método, y esto es muy importante poder entenderlo. Y reitero que no existe un único método todopoderoso como el llamado método científico, ¿no? Y este no es el único, no es la única manera de hacer ciencia actualmente. Entonces, es muy importante para mí que se pueda entender, porque en el reglamento para la presentación de trabajos de investigación contable en el Perú, también en la primera parte están los modelos epistémicos que hemos considerado pertinente en esta primera etapa, pues mencionarles para que puedan tener claridad en cuanto a los métodos. Estimada Marisabel, ¿se me está escuchando y viendo mi pantalla adecuadamente? Por favor, confirma. Sí, sí, señor René, sí, se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, los métodos se apoyan, claro, en técnicas, tácticas y estrategias. Y hemos concordado en la anterior jornada que hablamos de técnicas, por ejemplo, de técnicas de recolección de información. Podemos tener la entrevista, la encuesta, la observación. Hablamos de técnicas de validación de instrumento, por ejemplo, la validación por expertos en cuanto a la validez estructural. Y hablamos de técnicas de muestreo, por ejemplo, el muestreo por cuotas, el muestreo estratificado, el muestreo aleatorio simple, entre otros. Pero también hablamos de análisis de datos y tenemos las técnicas cualitativas cuantitativas. Por tanto, y sentando la postura respecto de que no existe tales enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto, sino que estas son técnicas de análisis de datos en los procesos de investigación, pues quisiera continuar
ahora ampliando esa temática respecto a los enfoques de investigación. Fíjense, distinguidos colegas, cuando hablamos de los enfoques de investigación o los modelos de investigación, el estilo de pensamiento respecto al que se tiene de investigar, pues hablamos, por ejemplo, de este harto conocido, el positivismo, ¿no? Cuyo representante máximo es justamente Augusto Comte, y que para ellos investigar es verificar hipótesis. Entonces, el objetivo de la investigación del positivismo se centra fundamentalmente en verificar hipótesis. Y claro, como no, el método de investigación es el método hipotético-deductivo y como dijimos anteriormente, es un método, el método conocido como el método científico. Ahora bien, además de ello, el nivel de conocimiento de lo que pretende es confirmar las teorías si éstas se cumplen en determinadas circunstancias, en determinados casos. Además de ello, debemos tener que el nivel de complejidad y profundidad pues recae en lo que es la parte del nivel integrativo y básicamente pretende evaluar, confirmar o modificar algún aspecto. Cuando hablamos del pragmatismo, con James, con Pierre y con Lewin, para ellos, para los pragmatistas, investigar es resolver un problema. Y entonces el objetivo de investigación es transformar alguna realidad. El método de investigación es la investigación-acción y claro, lo que pretende, tiene un nivel de conocimiento, es transformar. Y por tanto, en cuanto a lo que es el nivel de complejidad y profundidad, es de carácter integrativo, pretende evaluar, confirmar o modificar. En cuanto al empirismo de Bacon y Jung, respecto a lo que conciben ellos como investigar, investigar es describir la realidad. Entonces el objetivo es describir la realidad, el método que utiliza es la generalización inductiva, lo que pretende es describir y los niveles de profundidad son perceptuales, ¿no? En cuanto a lo que es exploración y descripción. En cuanto al estructuralismo de Saussure y Strauss, pues tenemos que investigar es analizar y explicar. Por tanto, para ellos, y el objetivo de la investigación es analizar y explicar, y el método de investigación es el análisis estructural o también conocido como método etnográfico. Lo que se pretende es explicar y el nivel de profundidad es comprensivo, pues está alineado a la explicación, a predecir o proponer. En cuanto a la fenomenología de Edmund Husserl, pues para él es investigar, es describir desde adentro, desde el investigado. Por tanto, el objetivo es investigar, es describir, el método es esencialista y lo que se pretende en el fondo justamente es describir y por tanto el nivel de profundidad es perceptual porque trata de explorar y de describir. Ahora bien, tenemos el materialismo dialéctico de Marx y para él investigar es analizar y explicar. Entonces, el objetivo de investigación es justamente la explicación. El método de investigación es el análisis crítico dialéctico. El nivel de conocimiento pretende explicar y el nivel de profundidad justamente es aprensivo, pues comprende el análisis y la comparación. En cuanto al pragmatismo sociologista de Mao Zedong y Folksborda, para ellos investigar es transformar. Por tanto, el objetivo de investigación pretende transformar. El método de investigación es la investigación-acción participativa y lo que se pretende es transformar. La complejidad es de carácter integrativa, pues pretende evaluar, confirmar y modificar. El racionalismo de René Descartes, pues para él investigar es teorizar. Por lo tanto, el objetivo es aseverar. El método de investigación que se utiliza justamente es la duda metódica y pretende la aseveración. El nivel de complejidad y de profundidad es perceptual porque pretende únicamente explorar y describir. Teniendo este resumen de los métodos que abordamos con mayor extensión en la anterior semana, pues ahora veamos algunas de las características y los tipos de investigación, pero
No son unos tipos de investigación como normalmente se nos ha hecho consentir en la academia, tanto investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales, ¿no es cierto? Y explicativas, sino que vamos a utilizar la categorización en cuanto a los tipos de investigación que se hace desde esta eh, visión del holismo, ¿no? Respecto a qué tipos de investigación tenemos y cuya representante, pues, que hemos puesto como referencia es la doctora Jacqueline Hurtado de Barrera. Y me he permitido sistematizar algunas características respecto a las investigaciones. Empezamos, vamos a ver el tema de la investigación exploratoria y tenemos la investigación descriptiva. ¿Cuáles son las características de esta investigación descriptiva? Primero, busca características. Concluye con descripciones, clasificaciones, taxonomías o tipologías. Es muy importante entonces, si estamos en una investigación descriptiva, vamos a arribar a realizar descripciones, clasificaciones, taxonomías o tipologías. ¿No es cierto? Se establece relaciones de identidad y de inclusión, no relaciones de causa-efecto, ¿no? No tiene normalmente hipótesis, aunque las tendencias modernas implica que todo tipo de investigación básicamente debe haber estos supuestos iniciales que no son otra cosa que las hipótesis. La investigación analítica tiene como características, en primer lugar, que busca significados ocultos y nuevas interpretaciones. Concluye con interpretaciones y críticas. Una investigación analítica, por tanto, se diferencia de una investigación descriptiva, pues la descriptiva concluye con descripciones, clasificaciones, taxonomías o tipologías. En cambio, la analítica concluye con interpretaciones y críticas. Establece relaciones de correspondencia entre el criterio de análisis y el evento a analizar. En el contexto del holismo, distinguidos colegas, evento es un término que supera este concepto que tenemos respecto de las variables, ¿no? Normalmente debemos entender una variable algo que varía con algunos factores que influyen en ella, pero no siempre se investigan variables, sino también pueden haber, por ejemplo, aspectos que permanecen de manera constante. Entonces, también cuando hablamos de variable, estamos excluyendo estos conceptos de constantes, por ejemplo. No busca relaciones de causa-efecto. Puede trabajar con técnicas cualitativas, cuantitativas o ambas. Puede usar instrumentos estructurados o inestructurados, por ejemplo, matriz de análisis. Tiene un evento a analizar y un criterio de análisis. Un evento, reitero, puede ser una constante, puede ser una variable, etcétera. No todo en la vida son variables en estricto, y eso es un gran problema que se tiene en la academia porque solamente consideran que existen variables de estudio o categorías, pero no únicamente pues existen variables, sino existen mucho más que variables para poder hacer esto. La investigación comparativa tiene algunas características. Primero, en una investigación comparativa se pretende buscar diferencias y semejanzas. Una investigación comparativa concluye con comparaciones entre grupos o entre casos de esos grupos. Establece relaciones de similitud y diferencia. No busca, una investigación comparativa no busca relaciones causa-efecto. Puede trabajar con técnicas cualitativas, cuantitativas o mixtas. Puede ser usar instrumentos estructurados o inestructurados y tiene un evento a comparar a un cierto criterio o evento para clasificarlo. Cuando hablamos de investigación explicativa, una investigación explicativa normalmente concluye con teorías. Debe usar instrumentos estructurados e inestructurados. Establece relaciones de causa-efecto, porque está explicando por qué se da un efecto en función de una causa. Pero a veces no parte de una hipótesis. No amerita control de variables extrañas y puede combinar técnicas cualitativas y cuantitativas, ¿no? O ambas. Tiene un efecto a explicar y varios factores causales que no se conocen.
Una investigación proyectiva, para vuestro conocimiento, cuando hacemos propuestas, producto de investigaciones, propuestas novedosas, innovadores, pues eso se llama investigaciones proyectivas, la comprensión holística de la ciencia. Y en cuanto en materia de investigación, pues tenemos un tipo llamado investigación proyectiva. Las características de la investigación proyectiva son que concluye con la propuesta, pero la propuesta no se aplica. Es decir, existe una propuesta que es de corte teórico, ¿no? Las pruebas pilotos se consideran parte del proceso de diseño porque se puede correr, ¿no es cierto?, pruebas piloto para ver si la propuesta funciona o no. Si no se conoce el proceso causal, hay que identificarlo para hacer la propuesta. Tiene diversas modalidades según se conozcan las causas. Tiene un evento a modificar y un proceso causal o generador. Trabaja con relaciones de causa-efecto. Busca generar propuestas, diseños o inventos. Y creo que es muy importante para el desarrollo de las ciencias contables o la contadología, como prefiero llamarlo, pues este tema de generar nuevas propuestas, nuevas miradas, nuevas soluciones, nuevos diseños, nuevos inventos en materia contable. Una investigación predictiva, ¿no?, amerita el análisis cuantitativo, ¿no es cierto?, generalmente. Busca anticipar eventos, concluye con escenarios futuros probables. Se requiere un modelo teórico para hacer las predicciones, tiene uno o varios eventos a predecir y varios predictores. El éxito de la contadología hoy en día me parece que está fundamentalmente también en hacer investigación predictiva para poder sostenerla en el tiempo y para ver la importancia que tiene dentro de los distintos contextos la contadología. La investigación confirmatoria, que no es la otra cosa que la investigación que nace del positivismo y que normalmente se ha venido desarrollando en la academia, tiene características, ¿no? Y en ella se formula hipótesis, busca verificar una hipótesis, tiene variables de estudio, ¿no? Independientes, algunos llaman dependientes y extrañas. Solo que hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de variables independientes y dependientes, solo se puede decir independientes cuando vamos a hacer una manipulación para ver la dependencia que tienen en las otras variables. O las variables dependientes, cuánto dependen de la independiente que manipulamos. Y esto se da en los diseños cuasi o experimentales de investigación. Entonces, de lo que se trata en la investigación de corte confirmatoria, fundamentalmente es la confirmación de hipótesis. Y ustedes pueden apreciar en los protocolos de tesis de las universidades, cuando se hace el planteamiento de un problema, un título de investigación, problema general, los problemas específicos, ¿no? El objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis general, las hipótesis específicas. Luego de esto se hace el trabajo de campo, y una vez realizado el trabajo de campo, se contrasta, ¿no es cierto?, a través de lo que se conoce como discusión de resultados, los resultados obtenidos producto del trabajo de campo, con el marco teórico, ¿no es cierto?, preexistente en la tesis. Y entonces ocurre que lo que se está viendo es que si se cumple o no se cumple, es decir, en términos del holismo, si se está confirmando o no confirmando las hipótesis que se han tomado de base para hacer el estudio. La investigación evaluativa, que desde el holismo, por cierto, es la más elevada, pues busca determinar la efectividad de un programa o de una propuesta. La investigación interactiva, investigación-acción, como hemos visto en el tema epistémico, pues busca generar cambios y detectar esos cambios durante la aplicación de la propuesta. No se hace control de variables extrañas, puede iniciar desde el descriptivo, ¿no es cierto?, y desde cualquier otro estadio, pero tiene un evento a modificar y un proceso causal o generador. Trabaja con relaciones causa-efecto. Aunque tiene una hipótesis de fondo, no se formulan las hipótesis en una investigación interactiva, concluye con el seguimiento de los resultados durante la ejecución.
Entonces, es muy importante tener esas características y yo creo que puede ayudarle muchísimo a ustedes, estimados colegas, respecto de poder entender estos procesos metodológicos en cuanto se tienen en las investigaciones. Ahora, seguramente muchas de las investigaciones vuestras van a caer en aspectos muy importantes, por ejemplo, en el tema de lo que es una investigación analítica, una investigación comparativa y de repente una investigación explicativa y también, ¿no? Algunas propuestas, ¿no? Una proyectiva o también predictiva, como no, confirmatoria, y de repente se animan a hacer investigación, ¿no? De carácter interactiva o investigaciones aplicadas. Ahora bien, también conversábamos la semana pasada respecto a distinguir el enfoque de investigación en el planteamiento del problema y hemos visto que tipos de enfoques existentes y lo primero que se debe hacer en esta torre, ¿no? En este faro precisamente es comprender los enfoques. Y espero que ahora a estas alturas tengamos claro este aspecto porque vamos a pasar a identificar algunos elementos claves dentro de lo que es la parte metodológica, como es la formulación de la pregunta y de los objetivos de investigación. Y claro, teniendo el enfoque ya tenemos seleccionado el método adecuado y esto nos va a permitir mejorar la calidad de investigación para lograr esa validez en el plano científico respecto a lo que se tenga y la relevancia de la misma como un cimiento. Entonces, nos habíamos quedado justamente en ver el enfoque de la investigación, qué enfoque de investigación se debe elegir, aclarando que esto en realidad son técnicas y ya teniendo la claridad del enfoque epistémico filosófico de investigación, digamos, pragmatismo, empirismo, racionalismo o positivismo, podemos establecer con qué técnicas de análisis de la investigación vamos a trabajar. Y a esto le llamamos cuantitativo cualitativo mixto. Y entonces dijimos que el cuantitativo se centra en estudios que requieren análisis estadísticos, análisis de datos, análisis de datos objetivos. Concordamos que estas técnicas cualitativas se orientan a explorar conceptos complejos y obtener perspectivas profundas. Y que la mixtura de ambas la llamamos como enfoque o técnicas mixtas. También hemos concordado y hemos explicado respecto del enfoque cuantitativo en lo que respecta a lo que es el planteamiento del problema, indicando previamente que el enfoque cuantitativo se centra en la recolección y el análisis de datos numéricos. Por tanto, en el planteamiento del problema debemos tomar en consideración aspectos como la definición clara de variables. Es muy importante en el enfoque cuantitativo que se identifiquen y definan las variables que se van a medir, y no solo las variables, en realidad también las dimensiones y establecer claramente los indicadores. La hipótesis se plantea, ¿no es cierto? Hipótesis que se puedan probar estadísticamente. Y la objetividad busca minimizar la subjetividad de la recolección de datos. Entonces, en los componentes del enfoque de investigación cualitativo son la objetividad, la definición de variables, la formulación de hipótesis, como acabamos de ver. Y señalamos que había que hacer un refinamiento del planteamiento del problema cuantitativo. Cuando estamos haciendo la recolección de los datos numéricos, tenemos que tomar en cuenta la definición de variables, la formulación de las hipótesis para poder asegurar la objetividad, ¿no es cierto?, en cuanto a esa recolección de datos, en cuanto al trabajo de campo y tener claro en el enfoque de investigación el objetivo que se tiene, que justamente es la medición, la cuantificación. Y en el campo del enfoque cualitativo, pues habíamos señalado que ese enfoque se enfoca, valga la redundancia, en comprender fenómenos a través de la recolección de datos no numéricos. Por tanto, en el planteamiento del problema, pues debemos distinguir algunos aspectos. La exploración de significados busca entender las experiencias, las percepciones de los participantes. Y yo creo que este enfoque, esta técnica de análisis bajo un determinado enfoque epistémico,
debería ser prioritaria en materia de las ciencias contables, porque del entendimiento, de la experiencia, de la percepción de los hechos, fenómenos, objetos o sujetos, depende mucho el nuevo conocimiento que se pueda generar. Las preguntas son abiertas y en este tipo de técnicas de análisis, ¿no es cierto?, de investigación, se formulan preguntas que permiten respuestas más elaboradas y descriptivas. Y claro, la contextualización es de vital importancia porque se considera el contexto en el que se desarrolla el fenómeno. Los fenómenos sociales, pues en distintos contextos no tienen el mismo patrón y entonces habría que ver ese aspecto. Por tanto, el enfoque cualitativo, reitero ya la postura de que esto es una técnica, mejora la comprensión de los fenómenos. El enfoque cualitativo comprende datos no numéricos, la exploración de significados, es decir, comprender la experiencia de los participantes. Y esto es muy importante porque yo sí estoy plenamente convencido que ustedes, colegas investigadores, tienen tantas maravillosas, valiosas experiencias del ejercicio de la profesión que realmente llevados a un manuscrito van a contribuir grandemente a lo que es el desarrollo de nuestra hermosa profesión. Ahora, las preguntas son abiertas y lo que pretende es fomentar respuestas detalladas. La consideración del contexto es reconocer los factores situacionales en los que se da el fenómeno. Por tanto, como cuando estamos con estas técnicas cualitativas, tenemos que contextualizar, tenemos que hacer preguntas abiertas, tenemos que hacer la exploración de los significados. Y por tanto, es muy importante poder formular un planteamiento del problema bajo estas técnicas de análisis que se tienen. Finalmente, en esta parte habíamos señalado que el enfoque cuantitativo, ¿no?, lo que hace es estandarizar para la consistencia, lo que hace es tener preguntas cerradas para la claridad y tener un enfoque en la recolección de datos medibles. Ahora, en el enfoque cualitativo, el contexto para la perspectiva, lo que tenemos son preguntas abiertas para el detalle y la comprensión de la exploración de significados, que eso se tiene que poner en una balanza. Y como no, el enfoque mixto, las técnicas mixtas de análisis, combinan los elementos tanto de las técnicas cuantitativas como cualitativas. Y en el planteamiento de un problema, cuando se van a utilizar ambas técnicas, debemos pues tener en consideración la integración de los métodos, tanto de los datos numéricos como cualitativos para abordar el problema. Tenemos que considerar la flexibilidad que permite adaptar el enfoque según las necesidades de la investigación, y esto es fenomenal. Y en cuanto a la complementariedad, pues los resultados de un enfoque pueden complementarse y enriquecer los del otro. Entonces, es muy importante entender que bajo este supuesto hay que ver el tema de la complementariedad, pues cuando existe la complementariedad se enriquecen los resultados a través de métodos combinados. Y cuando hablamos de métodos combinados, en un sentido de avanzada de lo que es la investigación moderna, podemos hablar de investigaciones transdisciplinarias, multidisciplinarias, que utilicen transmétodos, es decir, varios métodos a la vez. También hablamos de la integración de métodos, combinación, ¿no?, de datos numéricos, cualitativos, visión integral, y la flexibilidad es adaptarse a las necesidades cambiantes de la investigación. Por eso creo que es de vital importancia. Entonces, esa sinergia en la investigación mixta, esa integración de métodos, esa flexibilidad, esa complementariedad, de lo que se trata es que el enfoque de investigación sea de corte integral. Ahora, ¿qué enfoque de investigación utilizar? Eso depende de ustedes, de la definición. Solamente recordarles, cuando están en técnicas cuantitativas, estas se centran en datos numéricos y análisis estadísticos, adecuado para hipótesis probadas y generalización. El enfoque cualitativo, explorar significados, experiencias, ideal para la comprensión profunda de contextos complejos. El mundo empresarial, cada uno de nosotros somos complejos, ¿no? Por eso es que hacía referencia en el momento de mi exposición anterior respecto de la necesidad de migrar del enfoque cuantitativo o de las técnicas cuantitativas a lo cualitativo y de repente mejorar con las mixtas.
¿no? Y entonces ahí tenemos el enfoque combinado. Ahora bien, hay algunos elementos clave en el planteamiento del problema, ¿no es cierto? Y para distinguir el enfoque de investigación en el planteamiento del problema es importante considerar algunos elementos. Por ejemplo, la naturaleza del problema. Cuando un problema, cuando un problema alude a medir o cuantificar, entonces vamos a utilizar técnicas cuantitativas. O es más complejo y requiere una comprensión profunda, entonces técnicas cualitativas. Y cuando tiene de los dos aspectos, técnicas mixtas. El objetivo de investigación, que lo vamos a profundizar el día de hoy, pues busca probar las hipótesis o explorar un fenómeno. Si busca probar hipótesis, entonces tenemos en la parte cuanti, y si busca explorar un fenómeno, estamos en la parte cuali. Si la pregunta de investigación es cerrada y específica, entonces estamos con técnicas cuantitativas, y si son abiertas y exploratorias, estamos con técnicas cualitativas. Si los datos son numéricos, entonces tenemos una investigación con técnicas cuantitativas, y si son cualitativos, con técnicas cualitativas, y son ambos con técnicas mixtas. Entonces, la distinción del enfoque de investigación implica considerar la naturaleza del problema, si es medible, si es complejo. Implica considerar los datos, si son numéricos o son cualitativos. Implica además ver el objetivo de investigación, si es probar hipótesis o explorar el fenómeno. Y la pregunta de investigación, si es cerrada y específica o son abiertas y exploratorias. Y por tanto, esto tenemos que poner en una balanza para ver si vamos a hacer un enfoque con técnicas cuantitativas o con técnicas cualitativas o con ambas. Y la selección del enfoque de investigación, pues, meritúa estas técnicas justamente si vamos a tener un enfoque cuantitativo o vamos a tener un enfoque cualitativo. Perdón. En conclusión, identificar el enfoque de investigación en el planteamiento del problema es esencial para el desarrollo de una investigación efectiva. Al comprender las características de cada enfoque y los elementos clave en el planteamiento del problema, los investigadores pueden seleccionar el método más adecuado para abordar su investigación. Esto no solo mejora la calidad de investigación, sino que contribuye a la validez y la relevancia de los resultados obtenidos. Algunos elementos claves y algunos aspectos en el tema del planteamiento del problema. Ahí les presento una pirámide del enfoque de investigación y claro, tenemos que partir del problema general. El problema general va a ser el que guía el alcance y el enfoque de investigación. Los problemas específicos, ¿no? Son esos detalles enfocados dentro del marco del problema general de investigación. Los objetivos de investigación son las metas definidas para lo que es la investigación y claro, los resultados de investigación son aquellas que van a generar los resultados, las conclusiones del estudio. Ahora bien, si nosotros hacemos una categorización de los tipos de problemas de investigación, podríamos tener, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación con un problema descriptivo o con un problema explicativo. Si estamos haciendo un análisis de la relación entre la dieta y la salud, pues tenemos que ver si se está examinando cómo la dieta afecta a la salud a través de las correlaciones. Entonces estamos a aquello que normalmente se conoce como una investigación de tipo correlacional. Si estamos haciendo una investigación sobre la efectividad de un programa de intervención, estamos analizando esa efectividad del programa mediante variables correlacionales. Entonces, estamos en ese campo de las técnicas cuantitativas. Si estamos haciendo el estudio de las dimensiones del rendimiento estudiantil, ¿no es cierto? Tenemos que descomponer en sus dimensiones funcionales. Si estamos haciendo una evaluación del impacto de las nuevas metodologías, entonces estamos comparando rendimiento. Entonces, podemos hacer categorizaciones tipológicas. Sin embargo, en términos tradicionales, podríamos decir que la formulación del problema debe considerar tres aspectos. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Debe ser formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades.
y debe posibilitar la realización de una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en una realidad única y objetiva. Esto es lo que dicen, ¿no? Específicamente una universidad. Y el problema, claro, determina el alcance de investigación. Podemos hablar, ¿no es cierto?, de los tipos de investigación y de los alcances de investigación. Y cuando estamos hablando de un alcance descriptivo, es que se necesita descomponer, ¿no es cierto?, en tantas dimensiones tenga la variable o variables, materia de estudio. Esto es importante, porque para describir, ¿no es cierto?, una determinada variable, tenemos que considerar todas las dimensiones de esa variable para poder describir esas dimensiones, y la sumatoria de esas descripciones nos va a permitir lograr justamente la descripción de la variable o de las variables de estudio. Cuando estamos en un alcance correlacional, se descomponen en tantas variables tenga. El problema correlacional, cada específico representa la descripción y la medición de cada variable. Esto es importante. Por eso es que yo siempre critico cuando se habla, la investigación es descriptiva correlacional. No. Si estamos ya en el nivel correlacional, como ustedes pueden apreciar, ya de per se tiene la descripción, ¿no es cierto?, dentro de este alcance o tipo de investigación. Y el alcance explicativo se descompone en un antes y en un después de la manipulación de la variable independiente para ver qué sucede con la variable dependiente. Luego, un tercer específico que permita apreciar esas diferencias. Entonces, cuando estamos en las investigaciones, ¿no?, clasificadas como explicativas, en ahí sí es pertinente hablar de variable independiente y dependiente. Entonces, si el alcance del problema es descriptivo, utilizar los verbos describir, identificar y otros verbos sinónimos. Entonces, si el alcance es descriptivo, la investigación va a ser descriptiva y por tanto el objetivo va a tener que tener un verbo en infinitivo que diga describir. Por tanto, el objetivo de la investigación determina el tipo de investigación. Y como verán, estamos hablando del alcance del problema y el problema está relacionado o alineado con el objetivo y el objetivo con el tipo, con lo que también se va a alinear con las hipótesis. Entonces, si el alcance es correlacionar, utilizar verbos relacionar, correlacionar, determinar, establecer otros verbos sinónimos. No les recomiendo utilizar determinar o establecer porque es muy trillado y en el mundo de la investigación se conocen como verbos comodines, que dicen mucho y a la vez nada. Les sugiero verbos sinónimos que son más precisos. Si el alcance es explicativo, utilizar los verbos explicar, interpretar, esclarecer y otros sinónimos. Si el alcance del problema es descriptivo, utilizar hipótesis descriptivas. Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar, pero cabe comentar que no todas las investigaciones descriptivas, o no en todas, se formulan hipótesis. ¿Es posible? Sí. Si el alcance es correlacional, entonces podemos utilizar hipótesis correlacionales o hipótesis que establezcan relaciones de causalidad. Entonces podemos ir por ese camino también. Y si el alcance es explicativo, podemos utilizar hipótesis de diferencia de grupos. Estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Se puede considerar en este caso dos variables, variable de separación y variable de estudio. Entonces, cuando hemos delimitado nuestro tema de investigación, lo que hemos hecho es una identificación del tema en virtud de unas observaciones y de las vivencias, ¿no?, en el cotidiano del ejercicio de la profesión del contadólogo, en la reflexión, en las consultas a expertos, en la revisión bibliográfica. Y luego hemos pasado al análisis del tema, ¿no?, a través de la recolección de información, ¿no?, acerca del tema, búsqueda de significados, estudios posibles, focalización de una alternativa. Teniendo ambas, hemos visto que hay predicciones no confirmadas, asuntos no explicados, contradicciones, avances teóricos, preguntas surgidas por investigaciones, aplicaciones de investigación
aplicación de nuevos contextos. Y de ahí surge lo que conocemos como pregunta de investigación y que en el holismo se considera enunciado holopráxico. Luego vemos la comprensión y extensión del tema, el alcance geográfico, temporal, conceptual, y vemos la factibilidad del tema, el tema personal, el tema de la metodología, el tema social, en términos globales. Ahora bien, entonces, cuando hacemos la formulación de objetivos de investigación, por ejemplo, si se trata de describir, utilizamos describir para proporcionar una visión detallada y comprensiva. Entonces, si el objetivo es describir, la investigación será de corte descriptiva. Utilizamos explicar, utilizando explicar para ofrecer claridad y comprensión. Si el objetivo es explicar, entonces la investigación será explicativa, ¿no? Y si el objetivo es analizar, utilizamos para un examen crítico y evaluación, entonces la investigación será analítica, ¿no? Así por ejemplo. Entonces, cuando hacemos y pretendemos asegurar los objetivos específicos y que estos se alineen con el objetivo general, pues es muy importante y que se alinee a la vez con los problemas específicos, es muy importante esta parte. El objetivo general tiene que estar alineado a la pregunta general y tiene que alinearse si estamos en una investigación confirmatoria al objetivo general, a la hipótesis general. Y tanto así ocurre en lo que es la parte específica, problemas específicos, objetivos específicos e hipótesis específicas. Entonces, esta alineación es muy importante y hay que revisar la alineación para asegurar que los objetivos aborden directamente los problemas manteniendo la coherencia. Hay que ajustar los objetivos de ser necesario para mejorar y coincidir con los problemas si es necesario. Y hay que reformular los problemas cuando tenemos la necesidad de cambio en los problemas para que se alineen con los objetivos existentes. Por tanto, adentrándonos a lo que son los objetivos, desde la comprensión holística de la ciencia, tenemos 10 categorías de objetivos que están en relación a los 10 tipos de investigación. Los tipos de investigación son exploratoria, descriptiva, analítica, comparativa, explicativa, proyectiva, predictiva, proyectiva, aquellas que pretenden modificar, ¿no?, confirmar o evaluar. Y entonces tenemos los alcances, el alcance perceptual cuando estamos en exploración, en la descripción, el alcance aprensivo en la investigación analítica comparativa, el alcance comprensivo en la explicativa, en la proyectiva y en la predictiva, ¿no? Y así sucesivamente. Es muy importante entonces entender esas categorías de los objetivos. Ahora bien, el conocimiento del objetivo general responde a la pregunta de investigación. Entonces, el objetivo de la investigación responde a la pregunta. El tipo de investigación responde al objetivo. Esto es muy interesante poder entender, distinguidos colegas. Ahora bien, la pregunta de investigación implica niveles de profundidad del conocimiento. ¿Cuáles son esos niveles? Perceptual, aprensivo, comprensivo o integrativo. Ahora bien, si la pregunta empieza con ¿qué hay? Estamos tenemos un objetivo exploratorio, la investigación será exploratoria. Si la pregunta empieza, por ejemplo, ¿cómo es? Entonces el objetivo será describir, por tanto, la investigación será descriptiva. Si nos preguntamos en qué medida se corresponde, de repente estamos el objetivo podrá ser analizar en qué medida se corresponde y por tanto estamos en una investigación analítica. Si hacemos una pregunta, ¿qué diferencia hay? Entonces, por ejemplo, estamos en un objetivo de comparar. Entonces, la investigación será comparativa. Si decimos por qué ocurre tal o cual cosa, lo que pretendemos es explicar. El objetivo es explicar, por tanto, la investigación es explicativa. ¿Cómo será en el futuro? Entonces, lo que se trata es predecir. Entonces, estamos en una investigación predictiva. ¿Cómo será una propuesta? De lo que se trata entonces es proponer. El objetivo es proponer y, por tanto, la investigación es proyectiva, ¿no? Y cómo se producen los cambios durante lo que se trata es modificar. ¿Qué relación existe? Es confirmar. Esto normalmente es la investigación
que se viene haciendo, confirmatoria, positivista, método científico, como quieran ustedes. ¿Y qué tan efectivo es? Estamos con un objetivo de evaluar y esto implica pues una investigación de tipo evaluativa. Entonces, es importante entender que los objetivos están eurelizados. Los objetivos más complejos contienen a los más sencillos y además requieren de ellos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el objetivo general comprende a los objetivos específicos. Y entonces existe un orden para su consecución. El resultado de cada uno es un punto de partida para el logro siguiente. Si nosotros tenemos un objetivo general de explicar, para poder explicar tenemos que tener objetivos específicos. Por ejemplo, describir, analizar, comparar. Si nuestro objetivo es proponer normalmente o predecir, entonces tendremos que primero tener objetivos específicos, describir, analizar, otro objetivo comparar y explicar para poder predecir. Entonces, el objetivo general es predecir. Los objetivos específicos empiezan de la descripción hasta llegar al anterior a predecir. Esto es muy importante entender cómo se puede trabajar. Entonces, reiterando, en estas 10 categorías tenemos en el nivel perceptual, explorar, describir, investigación exploratoria e investigación descriptiva. En el nivel aprensivo tenemos analizar, comparar, investigación analítica, investigación comparativa. En el nivel comprensivo, explicar, predecir, proponer, tenemos entonces investigación explicativa, predictiva y proyectiva. Y tenemos además, en el nivel integrativo, modificar, confirmar o evaluar, tenemos las investigaciones interactiva, la investigación confirmatoria y la investigación evaluativa. Entonces, como verán, pregunta, objetivos y tipo de investigación se están alineando. Entonces, aquí queda bastante claro cómo es que cuando hay un objetivo general y los objetivos específicos tienen un orden. Entonces, si el objetivo general es explicar, los objetivos específicos tienen primero, si es necesario explorar, si no, evitamos eso y empezamos. Describimos, analizamos y comparamos. Si hemos descrito, hemos analizado y comparado, ahora sí podemos explicar, ¿no? Entonces, no podemos decir un objetivo de frente explicar cuando no hemos comparado, cuando no hemos analizado y menos cuando no hemos descrito. En ese orden y en esa secuencia. Bien, por lo tanto, distinguidos colegas, los objetivos tienen un carácter holográfico. Un objetivo de investigación se relaciona obviamente con la pregunta. Un objetivo de investigación se relaciona por tanto, con el tipo de investigación. Es más, determina el tipo de investigación. El objetivo de investigación, al estar relacionado con la pregunta, y la pregunta, al momento de ser formulada, tiene una concepción epistémica, filosófica, es decir, parte de un modelo de pensamiento epistémico, de un enfoque, un paradigma, como quieran llamarlo, pues ya determina el método. El momento que hemos determinado, vamos a hacer desde un enfoque positivista, entonces el método hipotético deductivo o el método científico ya está determinado. Y el tipo de investigación también ya está determinado en base a la pregunta, ¿no? Y tenemos las técnicas de análisis, van a ser cuantitativas, cualitativas y mixtas, y estamos pensando que el objetivo obviamente se tiene que relacionar con los resultados que esperamos de la investigación. Estimados colegas, con esto quiero concluir este tercer taller para ya en la próxima, pues, finiquitar con lo que es el proceso metodológico, el cual ha querido aportar el Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables. En esta ocasión me honro de poder representar a tan distinguidos profesionales integrantes de la misma. Marisabel, quedo a vuestras órdenes. Sí. Muchas gracias, señor René. Bueno, hay una pregunta, no sé si es que la podría resolver, de Cecilia, nos dice si se puede utilizar la taxonomía de Bloom. Ya, la taxonomía de Bloom, estimada colega Cecilia,
no es recomendable para tema de investigación. La taxonomía de Bloom es recomendable para procesos de enseñanza-aprendizaje. Si tuviesen alguna otra pregunta, con todo gusto. A usted, estimada Cecilia, con gusto. Bueno, no, me parece que ya no hay más preguntas, doctor René. Eso sería, creo que con eso ya podríamos ir cerrando el taller. Depende de usted, pero yo quisiera reconocer la presencia ahora de Abelardo Sierra, de Cecilia del Rosario, de César Vázquez, de Edgar Maguiña, de Edith Lata, de Fernando Hurtado, de Antonio Dávila, de Inés López, de Jessy Castañeda, de Jesús Alfonso, de Johnny Zorrilla, de Jorge Rubio, de Juan Alberto, de Julio Mena, de Karina León, de Linda Giovanna, de Luz Polo, de Mariela Aguilar, de Natividad Jiménez, de Patricia Esther Lezama, de Karina Vega, de Regina, ahí está un colega René Tocayo, de Ruby, de Thaís, de Tito Armando, de Vladimir Martínez, de Wilmer Coaquira, un abrazo, estimado amigo, decano, de Wilson, un gusto saludarte, estimado Wilson, ¿no? Entonces, si no hubiese alguna pregunta, pues estaríamos cerrando. Dejo a su criterio, estimada Marisabel. ¿Todo Sí, claro, todo claro y no se entiende o todo claro y sí se entiende? Depende de ustedes. Ok. Gracias a ustedes. Un abrazo fraterno. Nos vemos el día lunes siguiente. Ahí vamos a cerrar. Ok. Gracias, Marisabel. Muy amable. Buenas noches a todos. buenas noches, doctor René. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir.